Bueno, vamos a ver, las vacunas se basan en una serie de desarrollos tecnológicos y sobre todo el concepto básico por el que nos vacunamos es que el sistema inmunitario se guarda en su interior memoria, tanto células como moléculas. La molécula por excelencia de la que estamos hablando todos estos días son los anticuerpos. Anticuerpos que tienen estas proteínas, tienen dos zonas para bloquear el agente infeccioso, están representados con unas pinzas. Entonces, si yo tuviera un agente infeccioso, que lo tengo aquí, tenemos un virus con una serie de proteínas en su superficie y los anticuerpos lo que hacen es que se unen a estas proteínas de un modo muy específico y esto hace que se bloquee el qué, pues se va a bloquear la entrada del virus en nuestras células. De modo que este virus tiene unas proteínas que abren literalmente nuestras células para infectarlas. Entonces, la unión del anticuerpo bloquea esa infección. Esta es una de las intencionalidades de la vacuna. ¿Qué se puede vacunar? Pues, hombre, no se vacuna con el virus completo como el que tenemos aquí porque es muy contagioso y porque nos produciría todos los efectos que estamos padeciendo con la enfermedad. Insisto, la vacuna es simular una primera infección y que nos quede memoria por si realmente aparece un día el virus o la bacteria de verdad. Entonces, ¿cómo se vacuna para no producir ese daño? Bueno, pues se vacuna. Hay unos tipos de vacunas que son basadas en la propia estructura de ese virus al que se le quitan proteínas para que sea menos severa su infección. Y otra opción dentro de estas vacunas es quitarle mucha más fuerza, inactivar a los virus de modo que no se puedan reproducir en nuestro interior. Por lo tanto, se vacunarían con, digamos que virus desgastados, inactivados o también llamados atenuados. Y de este tipo de vacunas hay alguna, pero no son ninguna de las que estamos viendo en este momento. Otro tipo de vacunas serían vacunas basadas en otros agentes infecciosos, como puede ser, por ejemplo, la de la viruela. La de la viruela es otro virus distinto, no tiene su forma, como veis, nada que ver. Entonces, lo que se hace en el virus de la viruela es ponerle trocitos de nuestro coronavirus en su estructura para que el sistema inmunitario reaccione como si fuera el coronavirus. Pero es un virus controlado, es un virus que se conoce muy bien, de hecho es el virus de la viruela de la vaca, el virus Vaccinia es el único con el que se ha erradicado una enfermedad en el planeta, que es justamente la viruela. En este tipo de línea de investigación tenemos una de las vacunas del CSIC, la de Mariano Esteban, que están trabajando con el virus de la viruela, al que le están modificando y poniendo vacunas del coronavirus. Dentro de las que utilizan microorganismos completos vivos, otro tipo de vacunas serían las que llamamos las adenovirales. Es otro tipo de virus, también es muy conocido y es un virus que está manipulado para que no se reproduzca en el interior de la célula. No es un virus de una acción tan intensa como el de la vaccinia que acabamos de ver, es un virus más controlado, y también se le ponen en su superficie proteínas del coronavirus. Bueno, en esta del adenovirus hay muchísimas vacunas basadas en este momento. La de Oxford está basada en este tipo de modelo, está basada en este modelo la rusa y está basada en este modelo también alguna de las chinas. Y ya hemos terminado con las que utilizarían los Alfredo, en la rusa, ¿no?, que es la que decía que utiliza este sistema. ¿Qué fallos podría tener? Bueno, no lo sabemos, Lorena. El problema de la vacuna rusa no es ninguno, salvo la falta de información. La OMS publica a finales de cada mes un reporte en el que indica cómo están los distintos ensayos. Y en este tipo de ensayos, en ese tipo de reporte, indica que la vacuna rusa estaba en la llamada fase 1. La fase 1 es cuando se prueba ya en la construcción de la vacuna en un número de personas pequeño, son unas 100 personas, y ahí se prueba la dosis y sobre todo se prueba la seguridad. Se prueba que no tenga efectos secundarios severos. Y un efecto secundario puede ser dolor de cabeza, puede ser fiebre, puede ser una tiritona, puede ser dolor donde me han pinchado. Esos son los efectos que se registran. La rusa, hasta donde la OMS sabe, está en esa fase, en la fase 1. En cambio, tenemos en fase 3, que se escala ya de decenas de miles de personas hasta 30.000 personas normalmente, y ahí ya se testa si tiene respuesta inmunitaria y si además, una vez vacunada, la persona queda realmente protegida contra el coronavirus. En la fase 3 tenemos la de Moderna y la de Oxford. Por lo tanto, la sorpresa es que digan registramos la vacuna cuando su vacuna estaba en fase 1. ¿Qué ha pasado con la fase 2 y con la fase 3? Pues no lo sabemos.
Yo lo que entiendo, por la noticia tal y como se ha contado, es que hayan pasado la fase 2, pero todavía no han reportado a la OMS estos datos y, por lo tanto, hasta que no tengamos estos datos realmente y sepamos cómo ha funcionado, cómo ha estimulado el sistema inmunitario, cómo se comporta el grupo control sin vacuna, etcétera, pues decir algo es un poco decir nada, porque es que es hablar sobre algo que no se ha comunicado como con los cauces habituales. Esto es un anuncio más político que otra cosa hasta el momento. Alfredo, creo que te quedaba una vacuna por explicarnos, ¿no? Otro tipo más de manera de poner en marcha una vacuna. Nos quedaban las vacunas que no son completas, de virus completo, sino que son de partículas. Entonces, ahí hay dos tipos. Las que lo que hacemos es vacunar con las proteínas del virus directamente. Y estas, hay algunas, pero no hay muchas en desarrollo, porque lo que se hace normalmente es meter estas proteínas en algún vector, en este caso nanopartículas, ¿no? Y con esto digamos que se vacunaría la célula. Y finalmente las que utilizan el material genético del mismo virus, para que todo el mundo vea que es el mismo virus. Dentro del virus hay un material genético, puede ser ADN o puede ser ARN. En el caso de este virus es el ARN, el material genético, pero es exactamente el que va a producir el virus. Y en este tipo de vacunas está la de Moderna, por ejemplo, que se está utilizando ARN, y también está en este tipo de vacunas, solo que es un poquito más compleja porque se va a reproducir dentro de la célula. Normalmente el material genético no va a hacer una reproducción completa, pero en cambio sí se va a producir dentro de la célula. La del laboratorio de Juanes pues es lo que se denomina un replicón, es un ARN replicativo. Bueno, pues